donde B es un conjunto de variables y E es un conjunto de expresiones. Y básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto va a evaluar a true si, solo si existe al menos una variable V en V mayúscula que es libre en al menos una expresión en el conjunto. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos que básicamente con este predicado nosotros lo que estamos es denotando si las variables que estamos usando allí aparecen o no libres en las expresiones que estamos denotando en ese predicado. Y para que ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿para qué me hace falta esto? Y esto no es más que para facilitar la representación y las hipótesis que vamos a usar para poder decir las propiedades de estos operadores. ¿Ok? ¿Estamos claros con este predicado? ¿Sí? Ok, entonces vamos a empezar a ver cuál es nuestra sustitución textual revisada. Entonces vamos primero a repasar cómo era nuestra operación de sustitución textual cuando no teníamos expresiones cuantificadas. Entonces, cuando no teníamos expresiones cuantificadas, nosotros teníamos la expresión E. O sea, la sustitución textual necesita tres. La operación de sustitución textual recibe tres argumentos, ¿verdad? La expresión donde voy a hacer la sustitución, la variable que voy a sustituir y la expresión por la cual voy a hacer la sustitución de la variable. Entonces, básicamente tenemos la expresión donde voy a hacer la sustitución, la variable y la expresión que voy a sustituir. Y tal como nosotros empezamos definiendo esta operación cuando empezamos la materia, nosotros decíamos que esta expresión o esta operación daba como resultado una expresión E, donde ¿quién era E? E' era una expresión resultado de sustituir todas las ocurrencias de Z en E por la expresión R. Entonces E' es el resultado de sustituir todas las ocurrencias de Z en E por la expresión R. Pero fíjense que cuando nosotros estamos hablando de expresiones cuantificadas, aquí nos puede dar problemas si nosotros definiésemos libremente esta operación. ¿Y por qué nos puede dar problemas? Porque cuando yo les estoy hablando de sustituir todas las ocurrencias de Z por la expresión R, pudiese darse el caso de que ocurriesen ¿cuáles problemas? Bueno, primero, que yo tuviese ocurrencias de Z que son ligadas, y segundo, que esa expresión E fuese una expresión cuantificada, y en esa expresión cuantificada nosotros tuviésemos como variables dummies, variables que aparecen libres en R. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos ligando variables que parecían libres en la expresión R, pero que cuando la introducimos en la expresión E, empiezan a ser ligadas. Entonces, esa regla de que jamás cambiemos una variable libre por ligada ni ligada por libre la estaríamos violando.
Entonces, definitivamente, tal y como nosotros definimos, esta operación no nos sirve. Esta operación tenemos que ponerle más condiciones para que podamos aplicarla a las expresiones cuantificadas. Entonces, bueno, por supuesto allí está la condición, pero antes de que ustedes me la lean, yo quiero que naturalmente a ustedes me expliquen qué condiciones creen ustedes que deberíamos colocarle a la operación de sustitución textual para que realmente la podamos aplicar de forma segura, donde seguridad significa que jamás vamos a cambiar una variable libre por ligada y ligada por libre. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver quién me dice qué condiciones creen ustedes que vamos a colocar. Aquí, dime. ¿Ocurre libre quién? La variable que quiere sustituir. Si la variable ocurre libre. A ver, ¿qué más? Nabil. Tanto la variable que quiere sustituir como la sustitución. Ya, ¿sustitución qué es? Acuérdate que sustitución es una operación. Es una operación que recibe tres argumentos. Una expresión donde voy a hacer la sustitución, una variable que voy a sustituir y una expresión por la cual voy a sustituir la variable. Entonces yo quiero oír condiciones que le vamos a tener que colocar a esta operación para que la podamos aplicar de forma segura. Donde seguridad significa que no vamos a ligar variables libres después de hacer la sustitución. Todas las variables que parecían libres o todas las ocurrencias donde había variables libres siguen estando libres y las que estaban ligadas siguen estando ligadas. Vamos a respetar las ligaduras. A ver, Andrea. Ok, entonces, bueno, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver si eso es cierto. Entonces yo les voy a empezar a colocar, la profesora Chan está allí, vamos a ver si eso fue lo que dijo. Entonces, Andrea nos dice que bueno, que realmente la única condición que le debe colocar, ¿verdad?, a la operación es que la operación sea, que la variable sea libre. Ok, vamos a tratar de entender esto. Fíjense que Nabil también me sugirió lo mismo. ¿Y cuál es tu nombre? Andrés. Los tres nos están sugiriendo de que, bueno, que la variable que vayamos a sustituir sea una variable libre. Y realmente, bueno, sí, realmente cuando nosotros empezamos, estamos pensando que vamos a sustituir variables libres. Las ocurrencias libres de la variable. Pero fíjense que aquí, ¿cuáles son mis ocurrencias libres de X? La primera ocurrencia y la segunda ocurrencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a aplicar la sustitución que ustedes me están diciendo y básicamente esto haría que me quedara algo del estilo, en lugar de X, ahora voy a tener X, ¿qué voy a tener? Y más 4, igual 3. Ok, muy bien. Entonces no es solamente que la variable no aparezca libre, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir y que está ocurriendo en este caso es que al permitir que lo que yo esté sustituyendo por la variable que estaba libre, ¿ok?, tiene al menos una ocurrencia libre de la variable que está cuantificada en la expresión
que voy a hacer la sustitución, voy a introducir ligaduras que no existían antes. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en esta ocurrencia existía libre, no ligada. Pero cuando yo lo sustituya por una expresión que tiene la variable y libre, estoy empezando a crear ligaduras que no existían. Y esto está malo. ¿Ok? Entonces fíjense que no es algo tan sencillo como decir, bueno, que existan la variable que voy a sustituir, la voy a sustituir por ocurrencias de la variable que aparecen libres. No. Porque si eso fuese la única condición que chequeásemos, pues sencillamente lo que estaríamos haciendo es pudiendo estar en el caso de introducir ligaduras. Entonces, bueno, vamos a ver con este predicado que estamos definiendo aquí, que es ocurre libre, cómo realmente este predicado nos va a ayudar a redefinir esta operación y redefinir esta operación de forma que cuando la apliquemos sea una aplicación segura. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esto y realmente vamos a darnos cuenta que sencillamente si nosotros decimos, si suponemos que no ocurre libre, la variable dummy, que es la variable cuantificada y no ocurre libre, ¿dónde? En al menos una de estas dos variables, de estas dos expresiones, en la X o en F, yo voy a poder decir que la aplicación de la sustitución a la variable, a la expresión estrella Y con el rango R y el cuerpo P, sustituyendo X por F, se puede aplicar. ¿Y cómo se va a aplicar? Aplicando esa sustitución tanto en el cuerpo como en el rango de la expresión. Y vamos a ver qué significa eso cuando realmente redefinimos esto. Entonces ya en este caso, pues básicamente no es una expresión E cualquiera, es una expresión E que nos interesa desglosar su forma, su estructura. Y su estructura la tenemos que desglosar sabiendo, bueno, quién es el cuantificador, quién es la variable dummy, quién es el rango y quién es el cuerpo. Y nosotros estamos diciendo ahora que queremos sustituir una variable X por una expresión F. Entonces, esto lo vamos a hacer suponiendo que no ocurre libre la variable Y en X o F. Entonces, el resultado de aplicar esto no es más que la expresión cuantificada donde aplicamos la sustitución en el rango y en el cuerpo. ¿Ok? Pero lo más importante, ¿verdad?, que debemos destacar es que tenemos que verificar esta condición. Entonces, bueno, vamos a verificar por qué esta condición es una condición que nos va a garantizar que el resultado de hacer esta sustitución siempre va a respetar las ligaduras. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo que teníamos anteriormente que nos daba malo? ¿Por qué nos daba malo? ¿Cómo era el ejemplo? Estrellita I o estrellita J X. Vamos a ver algo así. Y si nosotros hubiéramos querido cambiar esto, no sé, J por 3, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Cumple o no la condición de que ocurre libre o no? ¿Quién es J? ¿Quién es la variable dummy? En este caso es J. ¿Quién es mi expresión? Esta es la variable que voy a sustituir, pero esta es la expresión F. Y básicamente, ¿cómo ocurre J en esa expresión? Libre.
Entonces, tal cual como está definida la expresión, no la puedo aplicar. Pero existe un cambio que yo le voy a poder hacer a la expresión original para realmente aplicar esa expresión. ¿Y cuál sería el cambio que yo pudiera hacerles? Que en lugar de decir que J es la variable cuantificada, renombre esa variable por una variable que no aparece en la expresión. Porque acuérdense que realmente las variables, en este caso yo las puedo renombrar, siempre y cuando las renombre por variables frescas, variables que no aparecen. Entonces, lo que uno haría en este caso, ¿qué es? Lo que uno haría es decir que en lugar de que la variable cuantificada es J, la variable cuantificada, esto es renombramiento de J por, digamos, Y, decir que mi expresión es esta, y ahora ¿qué me queda? Ahora puedo aplicar la sustitución. Y sí puedo aplicar la sustitución. ¿Por qué puedo aplicar la sustitución? Porque ahora sí se cumple la condición de que, en este caso, Y no ocurre libre, ni en X ni en J más 3. ¿Y cuál es el resultado de aplicar esa sustitución? Aplicar la sustitución en esta expresión y aplicar la sustitución en esta expresión. ¿Y cuál es ese resultado? Disculpen, esto era igual a 0, creo, igual a 0. ¿Cuál es el resultado? Estrellita Y más J más 3 igual a 0, C más J más 3. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es el procedimiento de la sustitución textual revisada que vamos a tener ahora? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Dudas? Vamos a hacer unos ejercicios. Ajá, dime. Un renombramiento, un renombramiento. ¿Tú qué me estás preguntando? Ok, en la sustitución textual tiene que cumplirse esto, para que la puedas hacer. La variable cuantificada, ajá. Ni la variable que vayas a sustituir, ni la expresión por la cual vas a sustituir esa variable. Como hice aquí, por una expresión cuantificada. Claro. Tu problema está cuando está libre, porque si está libre, estás introduciendo nuevas cuantificaciones. Si la variable ya parecía ligada, no es la variable J. Realmente lo que está ahí es una variable dummy del cuantificador que está asociado. O sea, algo que es muy importante que ustedes vean, que cuando ustedes están leyendo asterisco J, todas las instancias que están bajo el alcance de ese asterisco J, realmente no son instancias de J, son instancias del operador asociado a esa variable. Y que se pudieran renombrar por una variable libre. ¿Sí? Ok, entonces bueno, vamos a tratar de hacer estos ejercicios para aclarar un poquito qué es lo que estamos haciendo. Entonces empecemos con el primer ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice el primer ejercicio? El primer ejercicio tiene asterisco X. X es mayor o igual que 0. X más R, perdón, menor que N. X más V. Y aquí yo quiero sustituir V por 3. Entonces, ¿qué tenemos que chequear? Tenemos que chequear la condición de no ocurre libre. ¿Quién? ¿Quién no ocurre libre?
X, ¿en quién? Ni en la variable que estoy haciendo la sustitución, ni en la expresión por la cual voy a hacer la sustitución de esa variable, que en este caso es 3. ¿Puedo decir que esa condición se cumple? ¿Puedo decir que esa condición se cumple? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ocurre libre. Pero primero 3 es una constante, ¿verdad? Si 3 es una constante no ocurre en variables libres. Y la expresión B es una expresión que su única expresión es V. Su única variable es V. Al no ocurrir, ¿verdad? No ocurre libre. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la sustitución de esta expresión? Por definición, la sustitución de esta expresión es aplicar la sustitución al rango y aplicar la sustitución al cuerpo. Entonces, en este caso, aplico la sustitución y me queda el mismo cuantificador aplicando la sustitución al rango. ¿Y qué me queda de aplicar la sustitución al rango? No ocurren ocurrencias de V. ¿Y qué ocurre cuando aplico la sustitución al cuerpo? X. Esta es la única ocurrencia que voy a cambiar y la voy a cambiar por 3. Voy a ponerla en amarillo. ¿Estamos claros? Y vamos a poner esto en amarillo quizás para que se resalte. ¿Sí? ¿Dudas? Ese es el caso trivial, ¿verdad? Nos tocó el caso donde efectivamente se cumplía la condición de que en la expresión que recibíamos originalmente no ocurría libre la variable dummy, ni en la variable que queríamos sustituir, ni en la expresión por la cual queríamos sustituir esa variable. Pero vámonos a otro caso. Vamos a ver el caso 3. ¿Qué pasa con el caso 3? Caso 3 lo que nos dice, bueno, tenemos asterisco X, X más R menor que N, X más V, pero básicamente quiero sustituir N por N más X. Y lo primero que debemos chequear que es, no ocurre libre, ¿quién? La variable cuantificada, ¿en dónde? En la variable por la que voy a hacer la sustitución, donde voy a hacer la sustitución, y la expresión por la cual voy a sustituir esa variable. Entonces, ¿qué ocurre con esta variable? No ocurre libre aquí, pero ocurre libre aquí. Entonces, no es cierto que no ocurra libre X en al menos de una de esas expresiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Renombramiento de dummies. Entonces, ahora es renombramiento de dummies. ¿Dónde qué significa el renombramiento de dummies? Cambiar la variable cuantificada y todas las ocurrencias de la variable que están bajo el alcance de ese cuantificador y lo vamos a cambiar ¿por qué? Y se va a cambiar por una variable fresca. ¿Dónde qué significa una variable fresca? Una variable que no aparece en la expresión. Entonces, en este caso, eso quiere decir que vamos a cambiar X, en lugar de tener X y todas las instancias de X que están bajo el alcance de ese cuantificador, lo vamos a renombrar, le vamos a poner un nuevo nombre de variable.
Y ese nombre puede ser básicamente, supongamos Y, porque es una variable que no aparece, por supuesto, que no aparece en la expresión, pero tampoco aparece en lo que voy a hacer sustitución, ¿verdad? Y ahora voy a tratar de aplicar en esa nueva expresión mi sustitución inicial. ¿Ok? Entonces eso es donde voy a aplicar la sustitución. Ahora, si yo aplico mi sustitución en esa expresión original, ¿qué me queda? Que ahora la única ocurrencia libre de n es esta variable, esta ocurrencia, ¿y qué me va a quedar? Eso sustituido por n más x, que en este caso en particular, ¿verdad? No es más que asterisco y, 0 menor que y más r menor que n más x, 2 puntos y más. ¿Ok? Y ese es el resultado de haber aplicado la sustitución. ¿Dudas? A ver, ¿dudas? ¿Qué dudas tienes? A ver. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Qué hubiera pasado si la variable que voy a sustituir es una variable que está ligada? Por ejemplo, el ejercicio 2. ¿Qué pasa con el ejercicio 2? ¿Puedo borrar esto? Ok, vamos a tratar de aplicar la variable, la sustitución 2. ¿Y qué me queda en la sustitución 2? Me queda, tengo la expresión asterisco x, 0 menor o igual que x más r, menor que n, 2 puntos, x más v. Y lo que quiero sustituir es x por 3. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo que? Ok, no se puede, no cumple la condición. Entonces tenemos que hacer que se cumpla la condición. ¿Y cómo se hago para que se cumpla la condición? Renombro. Entonces no se cumple la condición, se hace renombramiento. Y puedo hacer el renombramiento por una variable fresca, digamos esta. Y ahora voy a tratar de sustituir x por 3. ¿Y qué me queda? No hay ocurrencias de x. Al no haber ocurrencias de x, el resultado es la misma expresión que tenía originalmente. Eso quiere decir que, fíjense, realmente nosotros cuando estamos haciendo este renombramiento de las variables no estamos cambiándole el sentido de la expresión. ¿Ok? Si se hace lo mismo, pero tiene un más x. ¿Más x dónde? Fuera de la expresión, pero dentro de la sustitución. Ok. Déjame colocarlo allá. ¿Cuál es tu nombre? Pablo lo que me está preguntando es que qué ocurriría, ¿verdad? Si en lugar de tener esta expresión, lo que tengo es la expresión que tiene asterisco x, 0 menor o igual que x más r, ¿sí? Menor que n, x más v. Y él le dice, pongamos x aquí, ¿ok? Entonces realmente él me dice, bueno, sustituye x por 3. ¿Bien? Hasta el momento, cuando nosotros definimos la operación textual, la operación de sustitución textual, ¿qué aprendimos?
que para aplicar la sustitución textual tenemos que, es el que más alta precedencia tiene, en este caso, como nosotros le colocamos los paréntesis, básicamente vamos a aplicar la sustitución textual a esta expresión y a esta expresión. Entonces esto es equivalente a esto.